Muy bien, queridos hermanos, amigos que nos están sintonizando a través de emisoras radiales o redes sociales. Queremos saludarles en esta hora. Soy el pastor Fran Bonilla desde la ciudad de Houston, Texas. Junto a nosotros hoy está el pastor Nectalí Alvarenga también desde El Salvador. Y agradecemos la coordinación desde el Centro de Comunicaciones de Colombia. Un saludo fraterno a todos los coordinadores que tenemos en los diferentes países que han asumido con amor, con pasión, la visión de las misiones, de la Gran Comisión, para que podamos seguir ayudando a que las almas perdidas alcancen a conocer del Señor. Saludo a los diferentes comunicadores que están en las plataformas colaborándonos para que el mensaje de la palabra llegue lejos. Este día va a ser especial, o es especial ya, porque con nosotros está el pastor Nectalí Alvarenga, a quien le damos un saludo desde la hermana República de El Salvador. Gracias por estar con nosotros este día, pastor. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, pastor Frank. Gracias, es un gusto saludarle y comunicarme con usted y con el resto del equipo y con toda la población que va a estar escuchando, que va a estar viendo todo lo que hoy vamos a hacer acá. Quiero contarle que gracias a Dios estamos bien, estamos sirviendo al Señor con entusiasmo, con expectativa, esperando cumplimientos de promesas que el Señor nos ha hecho como iglesia y que en estos últimos días pues están por suceder, porque el Señor está preparando a su iglesia para el arrebatamiento. Y es un privilegio hablar de todos estos temas hoy, y envío un saludo muy cordial y especial a toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Usted es un pastor muy popular en El Salvador. Su trabajo, su ministerio es muy digno de tomar en cuenta. Así que me imagino que va a tener mucha audiencia presente en este podcast que nos hace el honor de introducir la Asociación Misionera Evangélica Mundial. Y claro, yo soy de las nuevas generaciones. Así que a mí me ha tocado de ustedes escuchar la historia. Y algunas veces cuando atravesamos las aulas de un instituto bíblico, aparecen los nombres de algunos hermanos, de algunos ministros que nos han legado, que nos han dejado marcada la historia cristiana y por la cual nosotros también alcanzamos la salvación, ¿verdad? Porque ese mensaje ha llegado hasta nosotros a través de algunos senderos misteriosos que el Señor ha usado, ¿verdad? Amén. Pastor, tu vida, eres cristiano desde la infancia, desde siempre. ¿Cómo ha estado tu encuentro con el Señor? ¿Cuál ha sido tu antes y después que el Señor te haya marcado cuando quebrantó tu alma para rendirte a sus pies y marcarte para este maravilloso trabajo que has desempeñado toda la vida, que es el ministerio? Cuéntanos un poco. Hermano, yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era ministro de una iglesia y pues fui impresionado, impactado, conmovido, yo diría, desafiado por la vida, por el estilo, sí, de vida de mi padre. Él servía al Señor desde que yo tengo conocimiento y me encantó. Había un mover del espíritu en la iglesia que él y 6 ancianos más dirigían, y me gustó eso porque tenía como una relación con lo que yo leía, ya cuando podía leer en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces yo quería eso, yo deseaba eso, y mi padre me preguntaba y me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le decía, predicador del evangelio. Entonces esa visión se apoderó de mí, pero yo recibí a Cristo a los 12 años. Me entregué llorando, impactado, impresionado, conmovido, y pues hice ese compromiso con el Señor. Pero quiero contarle brevemente que todo fue un proceso y la historia es bastante larga, trataré de resumirla. Mis padres habían tenido 5 hijos antes que yo y los 5 habían muerto. Y a los 18 meses yo morí también. Y mi madre llorando, clamándole a Dios, con un hermano que es conocido también en el mundo evangélico, oraron a Dios, hermano, oraron, y mi mamá le prometió a Dios que si él me daba la vida, me iba a consagrar para que yo predicara el evangelio.
y después de 6 horas de estar muerto, cuando ya estaba prácticamente armándose todo para la velación y la sepultura, el Señor me retornó la vida. Y pues quizás eso, al darme cuenta o de manera sobrenatural, no sé, me motivó a querer servir a Dios cuando yo fuera un adulto. Y a raíz de eso, pues fue que yo entré en ese proceso. Pero también a los más o menos, no sé, 5 años, 4 años de edad, no sé con exactitud, volví a morir porque me caí de una altura de 3 metros más o menos y el golpe lo llevé en mi cabeza y me cuentan pues que estuve otro tanto, unas 6 horas más muerto yo, y resucité en los brazos de un hermano que andaba danzando, de eso sí me acuerdo un poquitico, y andaba hablando en lenguas y ahí resucité. Así que 2 veces he muerto, 2 veces el Señor me ha resucitado, pero me resucitó con esa pasión, hermano, por la predicación del Evangelio. Yo le decía a mi papá, yo quiero predicar el Evangelio. Era un niño, ¿verdad? Pero le decía, yo quiero ser mejor que usted. Yo quiero ver los milagros, quiero ver lo sobrenatural, quiero ver la gloria. Yo quería vivir el libro de los hechos. Eso quería vivir. Entonces me impresionó todo eso. A los 12 años, entonces yo le entregué mi vida al Señor. A los 13 años dejé mi cantón donde nací, en La Unión, y me vine para acá, para San Salvador. Me congregué en una iglesia que no me dio la recibida que yo esperaba, y a raíz de eso me alejé de la iglesia por un tiempo, pero mi papá me buscó de nuevo, me encontró, me llevó, me motivó. Hablé con Dios ese día y fue un día muy espectacular y muy especial. Fue prácticamente el inicio de lo que ahora es mi vida cristiana. Tenía un poquito menos de 17 años. Y hermano, todo eso pues fue provocando en mí una motivación enorme para servir al Señor. Y como dice Jeremías, se apoderó de mí un fuego, una pasión por servir a Dios, por predicar el Evangelio. Salimos de esa iglesia, hermano, un poco después a fundar otra iglesia. Tenía yo quizás, 21 años cuando se comenzó esa iglesia. Y ahí fue más fuerte todavía el deseo de predicar. Pero yo trabajaba ya materialmente, gracias a Dios tenía un buen trabajo, ganaba bastante bien, pero quería predicar, pero los hermanos no me dejaban salir a predicar, me decían que estaba muy joven. Sí fui líder de los jóvenes, no líder principal, pero como un segundo líder, y allí predicaba y ahí servía al Señor y lo hacíamos pues con todo entusiasmo, pero yo sí quería salir a predicar. Así que prácticamente mi vida fue impactada por Dios, yo creo, desde que nací hasta este momento, hermano. Qué maravilloso, qué maravillosa historia. Para nosotros estos datos que usted nos da hoy son inspiradores, porque estamos ante un desafío constante, no solamente en la generación en la que usted ha servido, sino las generaciones que están y que vienen, que necesitamos entender lo que necesitamos, la presencia del Señor, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo para poder seguir avanzando en esta enorme tarea de la predicación. Amén. A usted le ha tocado ya recorrer varios escenarios, me imagino, dentro, fuera del país, porque ha abrazado el tema de la evangelización como un tema muy propio, muy personal, en el que le ha obedecido al Señor, ¿verdad? La indicación, la asignación que el Señor le ha dado. Y yo quisiera oír de su perspectiva, cómo usted ve el ambiente de la iglesia evangélica hoy. Tiene grandes desafíos como es la unidad. Se ha predicado, se ha avanzado en muchas áreas, pero se ha retrocedido en otras, ¿verdad? Y quisiera oír su perspectiva, cómo analiza hoy el tema de iglesia, tomando en cuenta que usted ha tenido varias ópticas, ¿verdad? Dentro, fuera del país, en diferentes, podríamos decir, denominaciones o formas o formalidades, formatismos de la iglesia. Denos ahí una orientación, pastor. Mi querido pastor Frank, la unidad de la iglesia siempre ha sido un problema. Siempre hemos tenido, no le llamemos división, pero sí fraccionamiento en la iglesia.
Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo tenía entre 21 y 22 años. No fui directamente a ser un evangelista, sino que fui a ayudarle a un evangelista de origen judío. Yo era el que le andaba llevando, fuimos a los cantones a predicar, así que yo le andaba llevando las bocinas de intemperie, el rollo de cables, micrófono y lo más pesado, una batería de carro, porque no había energía eléctrica. Y fuimos a predicar, ¿no? En esos cantones. Pero después que el hermano ya no pudo seguir con las campañas, ya me autorizaron a mí para que comenzara a predicar, y que se comenzó en un cantón, y ahí fundamos una iglesia con las almas que recibieron a Cristo como resultado de la campaña. Pero después ya se fue ampliando el ministerio y comenzamos a hacer ya eventos unidos. Y créanme que nos costaba horrores, hermano, convencer a los pastores para que se unieran e hiciéramos eventos evangelísticos impactantes, grandes. Había que rogarlos. Los argumentos que ellos ponían es que yo no era de su denominación, no era de su organización. Otro argumento era, no nos llevamos con tal y tal organización o denominación. Y ellos pues decían, no es necesario hacer estos eventos, podemos ganar almas aquí en la iglesia, etcétera. Nos costaba, donde quiera que íbamos, había que rogar a los pastores, hermano. Había que literalmente rogarlos. Yo bromeando dije, pues el Señor me ha dado un 10º don, y es el don de rogar, ¿verdad? Porque había que rogarlos, rogarlos y rogarlos. Pero al fin pues se lograba unir a las iglesias, y se hicieron eventos fuertes donde cientos y hasta miles de personas recibieron a Cristo como su Salvador. Entonces puedo decirle que a lo largo de todos estos 40 y tantos años que el Señor me tiene ministrando, ha sido un trabajo arduo y ha sido muy difícil lograr la unidad de las iglesias, pero aún así, en aquel tiempo dejábamos los templos, las iglesias, yo no era pastor todavía, dejaban los templos hasta por 2 y 3 semanas, se cerraban los templos por 2, 3 semanas, y nos íbamos a una cancha, a un estadio, a un parque, a una calle, a un predio baldío a predicar el evangelio. Y las iglesias tenían obviamente déficit financiero en esos días, pero aún así se predicaba. Era tiempo de guerra, de mucha dificultad, de mucho peligro, pero había un mover de Dios, hermano, que eran miles los que asistían. La campaña más grande que hicimos fue en San Miguel en el año 80, bajo el invierno, en el mes de septiembre, y le digo, eran miles y miles y miles de personas que llegaban. Al final recibieron a Cristo como 4,200 personas en la campaña evangelística. Y le digo, al principio costó, pero al final pues fue una tremenda bendición, a grado que hasta iglesias que no eran pentecostales, pastores que no eran pentecostales, estaban involucrados. Uno de ellos hasta perdió su paraguas, que lo había dejado por ahí en la tarima, por andar orando por los enfermos sin ser él un pentecostal. Era algo totalmente sobrenatural. Y a lo largo de estos años hemos tenido eventos así, pero siempre ha costado, le digo, unir a las iglesias. Hoy ya no se hacen eventos de tantos días. Hoy se hacen eventos de 1 o 2 días con evangelistas que vienen de otro país, especialmente cubriendo los gastos de los eventos. Y aún así, hermano, cuesta que las iglesias se involucren. El año pasado tuvimos 7 eventos evangelísticos grandes aquí en el país, con un ministerio internacional fuerte que invirtió, creo, no menos de $1 millón. Y ellos rentaban, además de todo el equipo, ¿verdad? Sonido, plataforma, luces, pantallas, pagaban buses para que las iglesias estuviéramos ahí, y aún así, y solo era 1 día o 2 días lo mucho. Ya se hicieron eventos en las ciudades principales, departamentos grandes del país, y aún así no se logró la unidad, la asistencia de toda la iglesia. Yo creo que el enemigo ha logrado mucho en este sentido al fraccionarnos. Las razones podríamos mencionarlas, y son bastantes, hermano, por la cual hay ese fraccionamiento y esa oposición a unirnos ya, de la iglesia. Yo creo que
la doctrina es bastante parecida de una denominación a otra. Ya el credo pues que manejamos en la iglesia se parece muchísimo, pero hay prácticas, no sé cómo llamarle específicamente, ¿verdad?, que tenemos al interior de la iglesia, que son las que nos separan, son las que nos dividen. Por ejemplo, en algunas congregaciones las hermanas cubren su cabeza, en algunas congregaciones se lavan los pies, en algunas congregaciones usan solo algunos instrumentos suaves de música, en algunas otras se usan ya más estridentes, más fuertes, etcétera. Son detallitos, hermano, que nos unen y que nos están separando y que nos están impidiendo unirnos para ser más fuertes. Originalmente la idea del Señor es que la iglesia fuera una y sigue siendo una, ¿no? Y si leemos la historia, no tenían nombres, no habían denominaciones. Estas comenzaron posteriormente, quizás después de la Reforma. Pero en el tiempo, por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla de la iglesia de Roma, de la iglesia de la provincia de Galacia, de la iglesia en Antioquía, de la iglesia en Jerusalén. Era una sola iglesia. Hoy con los nombres nos hemos separado y creo que en alguna medida el orgullo, el deseo de protagonismo, de querer sobresalir, nos ha hecho perder la humildad y el deseo de la unidad. Y eso, hermano, nos está separando. También el hecho de que algunas organizaciones son grandes y ellos dicen es que no necesitamos unirnos con nadie. Nosotros llenamos estadios, podemos ser fuertes. Ok, entonces ellos hacen sus eventos exclusivamente ellos. Y luego los pequeños que quisiéramos unirnos, somos rechazados por ellos porque somos pequeños y ellos no necesitan unirse con nosotros. Y aún entre los pequeños a veces, y hablo pequeños aquellas que son denominaciones que quizás no pasan de 100 iglesias, son pocos, ¿no? Iglesias pequeñas, aún entre nosotros nos cuesta unirnos. Yo creo que estamos fallando mucho en eso porque no estamos interpretando correctamente el Espíritu de Cristo, la voluntad de Dios, la intención con que el Señor estableció su iglesia. Y no estamos entendiendo, por ejemplo, que cuando ocurre el arrebatamiento, los nombres van a desaparecer, pues. En el cielo no van a decir bienvenidos los que vienen de tal organización y bienvenidos los que vienen de la otra, y los de tal organización pueden ubicarse aquí y los de tal organización pueden ubicarse allá. En el cielo seremos uno solo. ¿Y por qué no podemos ser uno solo aquí? Amarnos, apoyarnos y unirnos para hacer actividades que glorifiquen a Dios y que nos permitan ser fuertes, hermanos, para alcanzar todo ese porcentaje enorme de gente que aún no hemos alcanzado para Cristo. Porque si bien es cierto, por ejemplo, aquí en el país tenemos un poco más del 30%, según las estadísticas más fidedignas, de personas que ya son cristianas, que son evangélicas, pero eso significa que habrá casi un 70% que todavía no hemos alcanzado aquí en el país, que se considera uno de los más evangelizados de Centroamérica, ¿no? Y, hermano, eso significa más de 4 millones de salvadoreños que no son salvos todavía. Pero conozco países donde no llegan a ese porcentaje, pues. Sé de países que andan por el 20%, el 15%, el 10%, el 5% o menos porcentaje de personas que han recibido a Cristo. Entonces, el desafío es grande y por lo tanto necesitamos fortalecernos más y la unidad es clave, hermano, para unirnos. Aquí en el país, por ejemplo, hay un Día Nacional de Oración que es el 23 de noviembre. Pero no crea usted que todas las iglesias nos unimos para salir a orar, para recorrer las calles, ir a las plazas y orar. No, para nada. Incluso algunos dicen, no necesitamos hacer eso, aquí oramos en el templo cada semana. Entonces, yo creo que sí nos está faltando madurez, tomar conciencia, sensibilidad espiritual y determinación a obedecer al Señor. Definitivamente, pastor. Definitivamente, la iglesia en el primer siglo comenzó como un movimiento, no como una denominación. Correcto. Un movimiento de trabajo hacia la gran comisión, a obedecer el mandato del Señor de que todo el mundo, todas las naciones escucharan el evangelio. Y eso tristemente nos está costando reconocerlo hoy por defender muchas veces dogmas, no doctrinas, sino
¿verdad? Normas que nos han, de alguna manera, hecho que la iglesia se centre en sí misma y no en el propósito de la evangelización, ¿verdad? Correcto. Sí, una de las cosas que hacemos nosotros en la asociación misionera es tratar de hacer misiones transculturales, misiones, tratar de pasar, de ir más allá de las fronteras, que para la iglesia es un reto constante. Porque, por ejemplo, yo vengo de una denominación, que usted también la conoce, que creo que se encarnó en una sola cultura. Yes. Una iglesia que está encarnada en la cultura salvadoreña. Sí. Y yo no tengo nada contra El Salvador, es mi país, también nací ahí, pero cuando el Señor nos permite exportar el evangelio, ir y conocer otras naciones, otras culturas, el Señor nos desafía a que ahí también tiene que predicarse, colaborarse, unirse, sumarse al esfuerzo de los cientos o miles de misioneros que ya hicieron un trabajo, que lo siguen haciendo y tendremos que seguirlo haciendo hasta que el Señor venga. Entonces, esa es una experiencia que en el caso mío me marcó diciendo, yo no puedo enseñar a una iglesia local, siendo pastor, a enseñarle que se quede centrada en sí misma. Tengo que hacerle salir a tener una experiencia, tal vez no personal, no de forma propia cada miembro, pero sí que participe. Hay diferentes formas de hacerlo, pero que se vuelva misionero también junto con el pastor, junto con los maestros, junto con las estrategias que de alguna manera implementamos para unirnos tras esa visión. Entonces hay un punto de encuentro que es la evangelización, que todos lo podemos hacer independientemente de los enfoques teológicos que cada uno a veces adopta o tiene en temas escriturales. Pero desde su experiencia, querido pastor, ¿qué nos falta entender para poder llevar el evangelio? En este caso, sin miedo a las diferencias entre nosotros o a las fronteras mismas que se vuelven tan hostiles en este caso. Pastor, esa pregunta es muy fuerte y realmente quizás habría que hacer estudios, análisis más profundos, pero se percibe que, por ejemplo, no hemos tomado conciencia de la responsabilidad que como iglesia tenemos de llevar el evangelio a todo el mundo. Leemos, predicamos, escuchamos, escribimos y hasta cantamos de las órdenes que el Señor nos dio, por ejemplo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, eso es conocido, ese texto lo sabe todo creyente, se lo puede de memoria, pero no lo estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, no hemos tomado conciencia de nuestra responsabilidad como iglesia. Incluso le diré que estamos pasando aquí en El Salvador por una etapa en la cual no tenemos motivación para evangelizar a la gente que está cerca de nosotros. ¿Ya? Entonces, somos indiferentes, no amamos a la gente, no hay compasión por ellos, no tenemos interés en su salvación, aunque sean amigos nuestros, compañeros de trabajo, vecinos y hasta familiares nuestros. Es como que si hemos dejado de creer en el cielo y en el infierno, pues como que hemos dejado de valorar el sacrificio de Cristo y todo el sufrimiento de los primeros líderes de la iglesia y de los primeros cristianos, y hemos dejado de ser conscientes, como dije, de nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia y de ser obedientes a esa orden, porque agregada a esa, el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones también, ¿verdad? Id y haced discípulos y bautizándolos y enseñándoles lo que el Señor nos ha enseñado. Pero igual nos hemos quedado pasivos y celebrando, sí, el porcentaje pequeño de convertidos que tenemos, pero no estamos enfocándonos, hermano, a las multitudes que todavía nos falta. Y eso ni siquiera con la gente que nos rodea, mucho menos con la gente que de otras culturas, que hablan otros idiomas, que están distantes a nosotros y que muchas veces no están abiertos pues a la predicación del evangelio, porque están bajo dominio de
de religiones que están opuestas al evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano, para poder movernos y cumplir con estas misiones? Cosa que yo sé que Amén está promoviendo y está procurando que suceda. ¿Qué se debe de hacer? Yo creo que lo primero es tomar conciencia que el Señor quiere que todos seamos salvos. El Señor no murió por unos pocos, el Señor ha muerto por todos, pues. Ya no ha determinado que un pequeño grupo nada más sea salvo y la mayoría se condene. Eso no depende de Dios. Él murió por todos y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces tomemos conciencia de eso. Segundo, tomemos conciencia que el Señor no va a mandar ángeles a predicar el evangelio, lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, anunciar las verdades de Cristo y el amor de Dios. Entonces es otro detalle que tenemos que manejar. Y un tercer aspecto es ser obedientes al llamado que el Señor nos ha hecho, pues porque Él ha dicho que lo hagamos y siendo nosotros sus siervos y Él nuestro Señor, tenemos que obedecerle, tenemos que acudir e ir y hacerlo, ¿no? Un cuarto detalle quizás es entender que el Señor está llamando a bastantes personas y ser sensibles a ese llamado. Yo creo que no todos somos llamados para ir, por ejemplo, a la China, a la India, al África, a otros países del África. Creo que no todos somos llamados, pero sí somos llamados para predicar el evangelio en diferentes lugares. Eso es ineludible, inevitable. Tenemos que hacerlo. Entonces, pero quien ha sido llamado para misiones no domésticas solamente, sino foráneas, multiculturales, tenemos que responder a ese llamado. Dios nos está llamando y tenemos que hacerlo. Amén. Así que tenemos que responder obedientemente a ese llamado. Otra cosa es botar el temor, porque tenemos temor y cuando por ejemplo, en las redes sociales se anuncia que oremos porque están quemando templos en tal lugar, porque están persiguiendo a los pastores, porque tantos pastores, por ejemplo, que ha sucedido en Siria últimamente, ¿no? Que han matado a miles de cristianos, entonces eso genera temor, ¿no? Temor que no existía en los creyentes del principio, porque cuando uno lee la historia, ellos, hermano, hasta buscaban ser mártires, porque con eso se unían a Cristo, y estando clavados en la cruz o colgados para ser quemados o expuestos a que las fieras los despedazaran, ellos cantaban a Dios y ellos a gritos daban gracias a Dios por el privilegio de morir por la causa del evangelio. Así que ellos tenían como un privilegio morir por Cristo. Nosotros no, nosotros queremos vivir, queremos seguir viviendo y no queremos exponernos a los sufrimientos, a las limitaciones económicas, a los cambios radicales que se dan, ¿verdad?, en el estilo de vida al movernos a otros lugares y queremos la comodidad, queremos la facilidad, queremos lo mejor, lo más bonito. Pero realmente tenemos que tomar conciencia que si seguimos así, mucha gente se perdería, y no porque el Señor ha determinado que se pierdan, y no porque, es imposible alcanzarlos para Cristo, sino porque no nos estamos esforzando lo suficiente para que esa gente sea salva. Gracias a Dios por las redes sociales. Gracias a Dios por todos los medios que ahora se pueden utilizar para predicar el evangelio. Pero aún así hay que hacer acto de presencia, hay que llevar el evangelio. Y yo doy gloria a Dios por hombres grandes que Dios ha levantado. Algunos de ellos ya están en la presencia de Dios, que llevaron el evangelio a países que otrora estaban prácticamente marginados de la predicación del evangelio, y se ganaron millones y millones de almas en esos países, y ahora son fuertes. Y ahora hasta ellos están lanzando misioneros a todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios por eso, hermano. Pero todavía falta mucho más por hacer. Acordémonos que el Señor dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Sí. Y que entonces es que vendría ya el final, ¿no? Pero ahorita no se está predicando el evangelio en todo el mundo. Hay un alto porcentaje
no, de la población que todavía no ha escuchado el Evangelio, y tenemos que hacerlo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Sí, definitivamente. Muchas gracias, pastor. Fíjese que sumando un poquito a lo que usted está mencionando, escuché a un líder denominacional decir que el patrimonio de la denominación que presidía estaba alrededor de unos $300 millones Wow. en su país. Es un patrimonio enorme, obviamente, porque hemos construido templos como monumentos a la fe. Yeah. Tratando de pasar un mensaje de que somos fuertes en base a patrimonio o en base a esos logros alcanzados. Y a veces dentro de nuestras enseñanzas, liturgias, podríamos decir, dentro de los institutos bíblicos o escenarios evangélicos, hablamos más de historia que de lo que nos falta por hacer. Yeah. Porque nos estamos tratando de adular a nosotros mismos en el sentido de lo que ya hicimos y no estamos mirando que es demasiado o más lo que nos hace falta todavía. El Señor dijo hasta lo último de la tierra y eso está todavía muy lejos de cumplirse. Amén. Sería predicado este evangelio del reino a todas las naciones y eso todavía está muy lejos de cumplirse. Entonces, cuando la iglesia está centrada en sí misma, tenemos problemas como lo que sucede el día de hoy. Una iglesia que tiene riqueza, pero no la usa para la diseminación del evangelio. La usa para enaltecer algunos o levantar algunos pabellones en favor del ego, en favor del orgullo, de los rótulos, de las fórmulas. Y esto necesitamos una transformación. Alguien dijo por ahí que necesitamos ser reformados nuevamente, necesitamos una nueva reforma. Yo creo que sí. Y ante este desafío que tenemos, solemos poner muchas excusas. Todos tenemos excusas. Yeah. Pero uno de nuestros maestros dijo por ahí que las excusas solo le sirven al que las está dando. Porque de ahí a los demás, a las almas perdidas no le están sirviendo nuestras excusas. Al Señor no le sirven, no las acepta porque el Señor no fue eso que nos mandó a hacer. Entonces tenemos un desafío por delante enorme en el que nosotros mismos necesitamos revisar nuestra forma de trabajo y por supuesto al revisar nuestra forma de trabajo encontrarnos que necesitamos aportar un poquito más de esfuerzo en lo que estamos haciendo. Amén. Pastor, es interesante la plática que estamos llevando acerca de este tema. Yo quisiera que hablemos un poquito de la parte denominacional y de la parte no denominacional. Aquí en Estados Unidos se les llaman las iglesias NOMS, las iglesias no denominacionales, las que más están creciendo. Ya no son parte de una denominación. Aquí en Estados Unidos la estadística dice que el 70% de las iglesias de hoy en día, del siglo XXI, podríamos decir, son no denominacionales. Y las denominaciones han tenido fragmentación, han sido de gran bendición, pero han ido decayendo, han abortado muchos ministerios. En algunos de estos casos, algunos de los ministerios más sobresalientes en el tema de evangelización, ya en este tiempo son no denominacionales. Quizás no confraternizan por las reglas, por los dogmas que a veces ahogan en vez de ayudar. Y las denominaciones que han sido parte del carácter de la iglesia, de la trascendencia de la iglesia desde hace ya centenares de años, está de alguna manera sufriendo, está enfrentando algunos desafíos que no está sabiendo cómo superarlos. Y a veces le agregan otra norma más para poner otro cerco más o le agregan otra indicación más que quizás no, yo diría, no es congruente con la gran comisión, porque es peligroso este tema. Yo quisiera oír su aporte. El Señor en determinado momento le dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, la tradición llegó a superar el mandamiento. El mandamiento es la gran comisión, pero de repente la tradición que se arrastra dentro de la iglesia suele ser más poderosa que la misma obediencia al mandamiento. Cierto. ¿Qué palabras nos daría en el consejo de la iglesia de hoy
hemos levantado muros espirituales, hemos estado menos dispuestos a amar y a servir que a nosotros bajar nuestros mecanismos de defensa, que al final la asociación se ha vuelto, es una asociación interdenominacional, lo decimos siempre y lo repetimos mutuamente de diferentes ángulos, porque es necesario que entendamos que todos hacemos el trabajo del reino. Al final todos estamos tratando de obedecer al Señor y no podemos menospreciar a nadie en su ministerio o en su trabajo, más bien debemos reforzar esa tarea. Entonces las denominaciones por una parte tienen cosas muy buenas que nos unen y por otras tienen cosas que tal vez no nos aportan mucho a la unidad ministerial, como usted bien dijo, a la hora de hacer la evangelización masiva, de impactar una sociedad completa. Cada quien toma su rumbo y en otras partes nos mantiene también con lazos estrictamente unidos, muy buenos. Entonces, ¿qué puede aportarnos usted en su observación, pastor? Lo que usted mencionó, pastor, acerca de que necesitamos una reforma, otra reforma, yo creo que sí la necesitamos. Y pienso que la va a provocar el Espíritu Santo. Creo que uno de los logros del derramamiento final del Espíritu que ha sido prometido por Joel o a través de Joel y que fue reconfirmado por Pedro en el día de Pentecostés, creo que va a ser ese, ya volvernos a nosotros más con una visión más amplia, ya ampliar nuestra visión para que podamos, hermano, enfocarnos en lo que nos falta. Gloria a Dios por lo que ya hicimos, ha sido lindo, ha sido especial, ha sido de bendición, pero creo que hay que ver hacia adelante, ver lo que nos falta, no dormirnos en nuestros laureles y bueno, ya hicimos el trabajo y gloria a Dios, hasta aquí llegamos. No, porque es más lo que falta de lo que hemos hecho. Así que hay que proyectarse. Tenemos que abrir la mente, tenemos que abrir los ojos, sensibilizar el espíritu, concientizarnos de la realidad. El mundo está hoy cada vez más distante de Dios, cada vez más atrapado en cosas que no le agradan a Dios y cada vez más influenciado por el enemigo para alejarse de Dios. Y es ahora cuando la iglesia necesita ser más propositiva y ser más determinante, ser más fuerte y, por supuesto, cumplir con ese mandato bíblico que no ha perdido su sustancia, no ha perdido su realidad, no ha dejado de ser una realidad para nosotros, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo entiendo que algunos quizás quieren hacerlo, pero no tienen los recursos. En cambio, otros sí tienen los recursos, pero no quieren hacerlo. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad definitivamente, ¿no? Y ahí es donde la unidad puede dar muchos resultados, porque imagínense que hay una persona que quiere, pero no puede, pero hay otros que sí pueden. Entonces, ¿por qué no apoyar a este que puede y que quiere, mejor dicho, para que vaya y vaya a predicar el evangelio a donde todavía no se ha llevado el evangelio como debe ser? Entonces, esa unidad, hermano, nos daría a nosotros mucho avance, definitivamente. Así que es hora de cambiar la mentalidad. Es hora de dejar de lado, como dijo usted, normas, conceptos, interpretaciones, estilos de vida, ¿qué más le diría yo? Leyes que hemos establecido nosotros en la iglesia y que nos amarran. Por ejemplo, yo en un momento fui a visitar aquí a unos líderes de una denominación y les pedí que nos uniéramos, que hiciéramos una unidad y les expliqué por qué. Y me dijeron, no podemos, hermano, porque nuestros estatutos no lo permiten. Pero obviamente los estatutos pueden cambiar, pues. Sí, no están escritos en piedra, decía un hermano acá. Sí, ni en piedra, ni han sido mandamientos divinos, ¿verdad? No. Entonces se pueden cambiar, pero no queremos hacer lo que queremos. Mire, el problema es que queremos ahora tener un avance mayor que
en el tiempo pasado, pero no queremos cambiar lo que hicimos en el pasado. Y si seguimos haciendo lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos, hermano. Tenemos que cambiar, definitivamente, hay que cambiar muchas cosas y obedecerle al Señor y con la alianza del Espíritu, con el respaldo del Espíritu, hacer lo que nunca hemos hecho para lograr lo que nunca hemos logrado. La verdad que sí, y creo que la evangelización, que es el llamado supremo que el Señor nos hace a todos, merece que nosotros podamos reflexionar sobre este tema de la unidad. He estado en varios países, Pastor Neftalí, he estado en varios países sentado con líderes de diferentes denominaciones, abordando precisamente el tema de la evangelización, no tocando estructuras doctrinales u otros temas que estoy seguro que cada denominación lo maneja a la excelencia. O sea, yo creo que en esa parte nosotros tenemos poco que aportar. No podríamos decir que vamos a aportar en favor de ello, pero sí en favor de la evangelización. Y hemos llegado a la congruente necesidad de que por amor a las almas perdidas, por amor a obedecer el mandato del Señor, lo debemos hacer juntos, porque el mundo mismo está mirando nuestra conducta y nos mira rotos, nos mira que tenemos diferentes trincheras y levantamos diferentes estandartes, aun cuando todos usamos el mismo texto bíblico, el mismo texto sagrado, el mismo lema bíblico para defender nuestra causa. Y nos hacemos ver como que estamos sirviendo a un Señor diferente cada uno, sí. y que cada uno tenemos la verdad, por supuesto, desde nuestra propia óptica. Entonces esto es necesario de ponerlo, es necesario revisarlo o revisarnos a nosotros mismos y revisar si esos incluso yo diría estatutos que usted mencionó hoy, que nos han heredado, que ni siquiera vienen escritos a veces de nuestro tiempo contemporáneo, de nuestro momento, sino que vienen de 30, 40 años, así como las constituciones de los pueblos que se vuelven generacionales. Sí, y la realidad y el derecho ya no se contempla en la generación en la que está. Hay que hacer reformas o adaptarlos. Y una de las cosas que hay necesidad de adaptar es en pro de la unidad. O sea, en pro del debido amor fraternal que el Señor nos mandó a tener los unos por los otros. Entonces, necesitamos quizás fuertemente, diría yo, la ayuda del Espíritu Santo para que esto ocurra, porque en realidad no nos estamos volviendo sensibles a esta parte. Cierto. Pastor, con los años la sabiduría, decimos, se convierte en un legado. Usted está ya vivió más de 40 años del Evangelio, sirviendo como ministro, ¿verdad?, del Evangelio. Amén. Cuéntenos cuál sería su consejo más seguro, más sincero que dejaría a las generaciones nuevas, porque cuando yo obedecí al Señor tenía 32 años y empecé a fundar la iglesia, no porque me envió ninguna denominación, ni tampoco se me dio un entrenamiento para tal cosa, sino que empecé a fundar la iglesia por un llamado, un sentir que el Espíritu Santo puso ahí en mí, y por supuesto acudí a las raíces, acudí a acercarme a personas que conocían el Evangelio. Pero una de las cosas que pasaba cuando las personas las lográbamos llevar a la iglesia, recibir a Cristo, u otros llegaban a reconciliarse, decían, mire, yo esperaba aquí encontrarme con un pastor canoso, pero yo tenía 32 años, todavía estaba en tiempo de juventud y entonces eso lo que me estaba diciendo era, perdone que todavía no tengamos confianza en su pastorado, en su dirección, en su mentoría. Me estaban diciendo de manera diplomática, los pastores jóvenes o los ministros jóvenes no son muy comunes, no son muy tenidos en cuenta, pero sí el legado que alguien con experiencia, después de los 40, 50 años, 30 años, 35 años de ministerio, le puede transmitir a la gente, a las nuevas generaciones, los jóvenes. Y de verdad que lo urgimos porque la iglesia está perdiendo a los jóvenes.
Como cierto. ministros me refiero. Se están Sí, yendo pues. detrás de la tecnología, pero no detrás Cierto. del ministerio. Sí, pues. ¿Qué consejo nos daría? Pastor, fíjese que hay varias cosas que me gustaría quizás decir al respecto. Una de ellas es que, por experiencia lo digo, no hay nada mejor, no hay nada más gratificante, no hay nada que lo haga sentirse uno realizado, no hay nada más que servir al Señor. Ya, mi concepto es que servir a Dios es lo más sublime, lo más grande que uno puede tener. No puede ser servidor de un rey, servidor de un presidente, de una gran nación, pero no llega al nivel de excelencia, de gloria, o querramos llamarle, como es el servir al Señor. Así que lo mejor que una persona puede hacer es servir a Dios, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, el Eterno, el Todopoderoso, el Majestuoso, el Grande. Okay, entonces ser servidor de Dios es el mayor privilegio que nosotros podemos tener. Quizás no podamos hacer dinero, quizás no podamos ser famosos, pero eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es agradar al que nos ha llamado. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me impresiona mucho y me está golpeando, quiero decir ahora, el espíritu, la experiencia de Pablo. Pablo fue un misionero extraordinario. Fundó muchas iglesias, hizo cuánto trabajo en poco tiempo. Pero me encanta algo. Él llegó a la ciudad de Éfeso y se metió en la sinagoga de los judíos y por 3 meses les predicó ahí el evangelio. Pero como se opusieron algunos, dice la Biblia en Hechos 19, versículo 8 al 10, se opusieron hablando del camino, es decir, hablando en contra de Cristo y del evangelio. Él se salió y por más de 2 años él estuvo enseñando en un salón de una escuela de un llamado Tirano, que se cree que no era una escuela de donde aprendían a leer y escribir, sino una escuela de filosofía. Se cree eso, ¿no? Entonces él estuvo ahí, hermano, enseñando y formando discípulos. Pero el versículo 10 de ese capítulo 19 dice que a raíz de eso que Pablo hizo en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad comercial, toda la gente, todos los griegos, toda la gente del continente asiático escuchó el evangelio. Pero no dice que Pablo es el que le mandó a predicar, o el que le fue a predicar. Pablo parece que no salió de Éfeso durante ese tiempo. Entonces, ¿cómo escuchó el evangelio esa gente? A través de los discípulos que Pablo formó y Sí. que ellos llevaron el evangelio. Eso a mí me está llamando la atención de una manera fuerte y le diré por qué. Porque a mi edad, ya son 68 años, ya no puedo yo ir a tantos lugares a predicar el evangelio. Antes yo aguantaba predicar 2 meses de corrido en el oriente del país, por ejemplo, en donde el calor era fuerte y uno se bañaba literalmente en sudor predicando. Yo ya no puedo predicar ahora 2 meses de corrido o 1 mes de corrido o 2 semanas de corrido, ya no puedo. Pero sí puedo formar discípulos. Sí puedo formar discípulos. ¿Por qué? Porque eso lo puedo hacer aquí en la casa, aquí en el templo, y de aquí esta gente pueda llevar el evangelio. Es decir, formar una nueva generación joven, fuerte, y con ellos llenar el evangelio en todo lugar. Entonces yo quisiera motivar a cuanto pastor me esté escuchando a que hable con Dios y le pregunte si esa estrategia de Pablo todavía es funcional, si esa estrategia de Pablo todavía es bíblica y es utilizable. Y estoy pensando que no solo Pablo hizo eso, pues el Señor Jesucristo lo hizo. Él formó a 12 originalmente, después formó 70 y quizás más también, ¿ya? Y cuando él se fue, él ya no siguió predicando el evangelio en persona, pero esta gente sí lo hizo. Entonces, podemos nosotros multiplicarnos formando discípulos.
Y para formar discípulos no tenemos que ir a todo el mundo nosotros, pero sí los discípulos van a ir a todo el mundo. Jesucristo, que yo sepa, no salió de todo el territorio que conocemos como Israel. No salió, sí fue a Samaria, pero Samaria era parte pues de Israel, ¿no? Porque aunque estaban un poco excluidos, marginados, pero eran parte de las 10 tribus que se fueron para ahí. El caso es que el Señor no salió de ahí, pero el Evangelio sí salió. El Evangelio fue llevado a todo el mundo. Y lo hizo él, lo hizo Pablo, que son dos líderes destacables, y creo que lo podemos hacer nosotros hoy día. Así que si un pastor me dice, yo no puedo ya salir por mi edad, por mi condición física, lo que sea, por mi condición económica, sí puede formar discípulos. Sí puede formar discípulos que formen discípulos y que a la vez formen discípulos. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Está hablando de 4 generaciones ahí. Pablo, la primera generación, Timoteo, la segunda, hombre fiel en la tercera generación, y otro sería la 4ª generación. Ya, entonces le está diciendo, haz lo que yo hice, forma discípulos. Pablo no pudo ir a todo el mundo, pero el evangelio llegó a todo el mundo a través de estos discípulos que él formó. En ciudades de Estados Unidos, que son muy visitadas por cantidad de personas de todo el mundo, yo creo que podemos hacer eso. Las iglesias ahí son multiculturales, pues tienen miembros de diferentes países, entonces se les puede formar, se les puede discipular, se les puede formar muy bien, y luego ellos vayan y lleven el evangelio a sus países, a su gente, a sus sociedades, ¿no? Hablan el idioma de ellos, hablan todo. Yo he estado en iglesias ahí en Houston, en Nueva York, en diferentes lugares, hermano, en donde me encuentro con personas de tantos países, pues, ¿verdad? Y hay templos donde tienen las banderas de los países que representan o a los cuales pertenecen los miembros de su congregación. Son decenas de banderas, hermano. Entonces, formemos a esa gente, discipulémoslo y que ellos lleven el evangelio a todos lados, hermano, y de esa manera nos vamos a multiplicar. Creo que creo que esta es la estrategia de Dios de todos los tiempos, y es una estrategia excelente para este tiempo. Formar discípulos, que hagan discípulos, y que no paren de ser discípulos, y de esa manera en poco tiempo propagar el evangelio de Jesucristo. Gracias, Pastor Neftalí. En Houston hay 145 culturas. Wow. Se hablan más de 100 idiomas. Solo en esta ciudad, la ciudad más multicultural de los Estados Unidos. Wow. Es un desafío para nosotros acá. Y de hecho así es. En la iglesia, en el templo, tenemos unas 10 banderas que son los miembros, que tenemos miembros de 10 países diferentes, lo que usted acaba de decir. Y también como Ministerio Apóstoles y Profetas, estamos plantados en 10 países ya. Wow. Porque ellos se encargan de llevar el evangelio a esos lugares donde ellos están yendo, están interesados en que el evangelio llegue una vez que ellos lo han conocido, ¿verdad? Quiero agradecerle ya para cerrar su acompañamiento en el Congreso Ilumina El Salvador, que fue un éxito gracias a al trabajo o la organización que ustedes mismos elaboraron allá. Gracias por habernos recibido tan amablemente. Y gracias, hermano, fue una experiencia bonita con ustedes allá. Y de verdad, de todo corazón, como salvadoreño, usted no sabe cómo me sentí yo en nuestro territorio, en mi territorio, porque era una deuda que yo sentía con mi propio país. Porque andaba en muchos países, pero en El Salvador no habíamos diseñado todavía un plan de trabajo. Quizás porque entendemos y conocemos que El Salvador tiene gran cantidad de ministerios que están haciendo tan excelente trabajo, y entonces uno confiado en eso dice, ellos lo están haciendo, pero quisimos aportar nuestro granito de arena y vamos a seguir trabajando porque el reino de los cielos se sigue expandiendo. Amén. Gracias, pastor. Hermano Neftalí. De verdad, gracias al Centro de Comunicaciones también por habernos abierto esta oportunidad, y esperamos que sea de gran bendición para todos aquellos que nos han escuchado. Esperamos que se hayan quedado a lo largo de todo el podcast. Que Dios les bendiga, Pastor Neftalí.
Muchas gracias, pastor. Mire, antes de que nos retiremos, quiero felicitarlo a usted y a su equipo por todo lo que están haciendo. La inversión que están haciendo es fuerte, es grande, yo lo sé. He sido testigo de ello y sé que no solo aquí en el país lo están haciendo, sino en diferentes lugares. Y quiero felicitarle y animarle a que siga adelante. Va a tener oposición, va a tener críticas, va a tener rechazo, menosprecio, puertas cerradas. Y a lo mejor van a llegar esos momentos en los cuales uno piensa no debo seguir porque esto no está funcionando como yo esperaba, pero mi querido hermano, eso nos ha pasado a todos. Le pasó a Nehemías, le pasó a Moisés, a todos los líderes de toda la historia y todo lo que la Biblia menciona le pasó, incluso le pasó al mismo Señor Jesucristo. Así que hay que estar preparado para la oposición, preparado para esas caídas de ánimo y seguir adelante, porque en tanto estemos haciendo la obra de Dios, hermano, estamos en el camino correcto. Así que adelante, gracias por su vida, gracias a Dios por su vida, gracias por su equipo también y por todo lo que están haciendo, por la visión que el Señor les ha dado. Sigan adelante y gracias por este tiempo también en el cual que me ha permitido compartir un poquito. Que el Señor me lo bendiga a usted, a su equipo y a toda la audiencia. Quisiera que cerremos con una oración, que ore por nosotros, por favor, por este proyecto de Amén, que ore por todos los que estamos trabajando en el reino. Amén, pastor. Querido Dios, te damos gracias hoy de todo corazón por la vida del pastor Fran Bonilla y por la vida de su equipo, Señor, que está trabajando con él con mucho esfuerzo. Dios, gracias por esta visión que has puesto en ellos, por esta motivación, este entusiasmo que has puesto en ellos. Y yo te quiero pedir que por favor los sigas respaldando, que los sigas apoyando en todo lo que ellos necesitan, Señor. Que por favor se mantenga esta visión, se mantenga la fe, se mantenga la motivación y se mantenga la fuerza que tú les provees para seguir adelante. Y que unas más personas importantes, capaces, que pueden ayudar, que pueden sumar a lo que es la Asociación Misionera Evangelística Mundial. Por favor, Dios, dales más personas y dales también apoyo financiero para que sigan, Dios, adelante con este extraordinario proyecto que ha salido de tu corazón. Pido en el nombre de Cristo que los mantenga saludables, que los mantenga siempre, Señor, haciendo tu voluntad, siendo obedientes, fieles a ti, y que por favor, Señor, la unción de tu Espíritu permanezca en ellos todo el tiempo y que la guianza de tu Espíritu también sea constante para ellos. Dios, gracias por sus vidas, gracias por este equipo. Levanta otros más en otros países para que podamos de esa manera, Señor, acelerar el proceso de evangelización. Y también te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos sigas dando estrategias que nos puedan ayudar, estrategias que no han de ser nuevas, que las tenemos que retomar de tu palabra, pero Señor, que nos van a ser funcionales aún más en la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú estás escuchándonos y estás respaldándonos y estás, Señor, pendiente de nosotros todos los días. Gracias por hacerlo. Bendice a cada persona que está escuchando, que está viendo esta entrevista. Dios mío, que por favor sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus negocios, sus ministerios, todo lo que hagan sea prosperado. Gracias y haz milagros de toda índole en sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, orando con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Amén.